Hay varios elementos que yo creo que a la larga lo que tiene de más, hay un nivel de reflexión contra la represión que siempre hacemos en distintos foros, conversaciones. Entonces la idea es mezclar un poco eso, porque yo por lo menos estoy convencido de que hay toda una reconfiguración represiva importante en el último par de años, o más bien, digamos, que le ha tocado tener que encabezarlo a la nueva mayoría, y que marca altas diferencias con lo que había sido el accionar y el estilo represivo hasta por el año 2010 y 2011. Como que la policía saca las lecciones del proceso histórico y las aplica tanto a la creación de leyes como a la aplicación de esas definiciones en la criminalización concreta que se da. Entonces, hay algún análisis sobre eso, pero en concreto muchas reconfiguraciones del sistema represivo ya se han producido y casi sin generar ningún tipo de oposición, lo cual es una muestra, digamos, de la manera en que ellos están manejando las cosas. Hasta hace 5 años, cuando detenían a algún compañero o compañera, era siempre, digamos, la primera noticia del día y se transmitía en directo. Ahora no, digamos, como que los velos de la represión lo hacen mucho más oscura, más sutil, precisamente para no arriesgarse a que si en última instancia fracasan, la cuestión no sea tan noticiosa, digamos, solo en la medida que ellos quieran hacerlo noticia. Así, uno ve varios cambios, no solo en la manera en que la policía, la fiscalía, los medios de comunicación se articulan, sino que también hay alto cambio legislativo, y esos cambios, a diferencia también de, no sé, la última gran modificación a la ley antiterrorista a fines del 2010, fue en el marco de una huelga de hambre de comuneros mapuche, y esa era la noticia del día, digamos, por varios días. Ahora no, como que se modifica una serie de leyes, entre gallo y medianoche no se publicita mucho esto, y un ejemplo de ley que ya se aprobó, se endureció, digamos, considerablemente respecto a lo que era antes, y se está aplicando hoy en día ya para decidir sobre la vida de compañeros y compañeras, es la ley de control de armas y explosivos. Entonces hicimos una división del trabajo que esta vez va a abordar esos detalles, porque son cambios importantes y que efectivamente no hizo ningún tipo de noticia la aprobación de esa modificación, pero sí está generando efectos prácticos, inmediatos y muy dramáticos. Y la otra cuestión que algo noticia hace, obviamente, es la cuestión del control de identidad preventivo. Y en la jerga, diría, como progre socialdemócrata, la queja de que esto sería como volver a los tiempos de la detención por sospecha. Nosotros, que yo creo que pretendemos no ser ni socialdemócratas ni progre, vemos las cosas de una manera distinta, y yo me atrevería a decir que en términos del avance de las facultades del Estado policial, en los términos más concretos posibles, digamos, ¿qué puede hacer un chancho frente a ti cuando te ve en la calle? Eso, si uno revisa el marco legal, que es lo que vamos a hacer ahora, que lo ha regulado en Chile, ha ido siempre creciendo, siempre en aumento, siempre ha sido, digamos, peor que antes, y yo diría que la fase que pretenden hacerlo entrar ahora es mucho peor incluso que la vieja detención por sospecha. Y eso, digamos, trataría de mostrarlo ahí con unas láminas bien entretenidas que preparamos. No tiene ninguna imagen, pero más fome hablar de leyes citándolas, digamos, con la voz. Ahí podemos ver precisamente lo que me interesa y punto. Entonces, partiendo por eso, las primeras como grandes consideraciones a tener en cuenta, simple, digamos, de que si hay algo que caracteriza la modernidad capitalista o el sistema de dominación que llamamos de Estado y capital, es lo que decía ese latifundista reciente, que el Estado de Derecho, digamos. El derecho es lo que el Estado proclama como derecho, y ninguna otra forma, digamos, de relación social, comunitaria, que pudiera tener una implicancia jurídica, como, no sé, si te presto algo, después me lo devolví, o si un día te salvé yo, otro día me salvé tú. Yo creo que son criterios, entre comillas, jurídicos, y había derecho, digamos, no escrito, costumbre, pero no, en la modernidad se dice que solo es derecho lo que el Estado produce como tal, y para eso tiene el Parlamento, aquí a pocas cuadras. Y ahí es donde se sanciona cuál es el tipo de violencia que, como decía el latifundista, es la que es permitida en el Estado de Derecho, la violencia de los agentes del Estado. Y eso es el poder punitivo del Estado, digamos. El Estado asume la representación como si estuviera al servicio de un bien común, y al que transgrede las normas del contrato social, el contrato que nunca nadie firmó, digamos, te meten, digamos,
digamos, ya en la fase concreta de criminalización, es decir, la aplicación de un castigo ya contra una persona determinada. Y esas fases de criminalización existen y se van como reconfigurando siempre. Además, la criminalización primaria o abstracta es la que se hace en la ley, digamos, tan importante como, no sé, cuando te dicen Francisco Javier Errázuriz, que no fue llevado a juicio porque se declaró loco. Tamara Sol intentó la defensa decir que tenía algún nivel de alteración psicológica que podía generar una imputabilidad menor y no lo escucharon, lo mandaron a la mierda como suele hacerse en todos estos casos. Pero no, Francisco Javier Errázuriz, que seguía haciendo negocios millonarios hasta ese mismo momento, de repente es declarado loco. Ahora dicen que efectivamente se volvió más loco, puede ser, pero la cosa es que gracias a eso no lo juzgan, pero va a un juicio donde finalmente el tribunal dice, juzgando a unos asesores de él, que aunque un empresario en Chile dice reclute con engaño a personas muy pobres en Paraguay, las traiga bajo la oferta, la promesa de que les va a pagar un cierto salario y las ponga a trabajar sin pagarles nunca un salario, sin dejarles días de descanso, haciéndoles comer porquería, y finalmente todo eso que se señala, digamos, en la querella, dicen, pero finalmente eso no es un delito en Chile. ¿Saben por qué? Dicen, porque la finalidad de traficar con personas, o sea, aunque trafiquemos con personas, si la finalidad es explotarlas laboralmente, eso no es un delito. Para que fuera un delito tendría que requerir una voluntad de esclavización, y eso, digamos, es más difícil de demostrar. Pero me refiero a que incluso en ese nivel abstracto, ya uno siente todo el peso de la sociedad de clase y para qué está el Congreso y por sobre todo la capacidad que ahí tienen de decir lo que es peligroso y lo que merece la intensidad brutal más fuerte del castigo. Es más o menos lo que decía la Polla Records en No Más Presos, digamos, a quien le sobra y a quien lucha contra él. Derecho penal económico, digamos, contra el subproletariado, contra los que no pueden conseguir un trabajo formal y entonces tienen que recurrir al ilegalismo como forma de vida. Cárcel, jaula. Y a los que luchan contra eso, digamos, los subversivos, los anarquistas también. Delincan como delincan, el mensaje tiene que ser una asociación directa con la jaula. No así en las otras fases de criminalización, o sea, los otros tipos de criminalidad, incluso tipo penta o cosas así, donde encierran a los viejos un mes y se supone que uno tiene que salir a aplaudir que la sociedad sea igualitaria. Eso se garantiza en ese nivel, y en el segundo, la aplicación concreta, es lo que les decía, esta interacción callejera siempre entre la policía, los agentes del Estado y nosotros, donde te aplican en concreto lo que dice el Código Penal, digamos, dice la regla, aquí estamos fijando las reglas supremas que fijan la distinción entre lo lícito y lo ilícito. Y cuando ahí te lo aplican, bueno, una cosa es lo que el marco legal les permite, porque es obvio, el marco legal nunca ha facultado a la policía a torturar. Pero la policía ha torturado no solo del 73 en adelante, como todos sabemos, sino que a lo largo de toda su historia, que tampoco es tan larga, digamos. Los pacos vienen de los años 20, la PDI de los años 30, y antes de eso entiendo había solo policías municipales. Y uno no puede olvidarse de eso, digamos, porque el Estado capitalista cambia de forma, cambia de énfasis, a veces más abiertamente terrorista, otras veces tiene la sutileza democrática, pero hay un continuo ahí, digamos. La cantidad de terror que aplica es la que en cada momento necesita, ni más ni menos. Y eso está, digamos, en el nivel de la ley escrita. Pero al aplicarla empiezan a predominar, más que las leyes mismas, la ideología y las prácticas de los agentes del sistema penal. Uno puede darse cuenta, no sé, pues el tipo de estupidez de los pacos es distinta de la de los ratis, o para qué hablar de los gendarmes, o uno se encuentra con un verdadero folclore de chanchología represiva en términos de que los pacos de tal lugar pueden tener ciertas costumbres y en tal lugar otras. Cuando yo era chico y bebíamos por Grecia, por los Tres Antonios, si llegaban los pacos tenían que cruzar la calle, porque al otro lado de Grecia la multa era más barata por estar bebiendo en la calle. Todo eso es una cuestión casi, digamos, de psicogeografía en términos de estilos represivos, tipos de pacos, pero por sobre todo hoy en día yo diría que la policía actual es mucho más que los de verde y los de civil, digamos. Tenemos policías municipales, guardias de bancos, de supermercados,
los policías ciudadanos que ellos mismos sin tener uniforme alguno se aprestan a arrestar personas e incluso castigarlas un poco directamente. Es decir, hay muchas más formas de policía a las que nos habíamos enfrentado nunca antes y es quizá una de las bellezas del contexto postmoderno. Y en este contexto, donde el control policial, insisto, nunca ha sido ejercido de una manera tan masiva, tan tecnológica y por tantos tipos de policías distintos, incluyendo a los ciudadanos comunes y corrientes, se nos viene a proponer una modificación legal que lo que hace es ya elevar esto al nivel máximo o absoluto, digamos, la totalización del control. Si uno se fija, y en esto, siendo riguroso, digamos, la llamada detención por sospecha era una figura del viejo Código de Procedimiento Penal. El actual, para diferenciarlo, supongo que le pusieron Código Procesal Penal, es el de la famosa reforma procesal penal del 2000 en adelante. Pero el antiguo contemplaba esta figura que el nombre no viene puesto ahí, pero en la práctica se le dio la denominación de detención por sospecha. Y un primer dato a tener en cuenta que el código empezó a regir en 1906, pero en rigor es como de 1870 y tanto el borrador. Y cuando lo hacen entrar a regir, el mensaje del código, que yo diría para todos los interesados en ver el derecho como un campo donde se dan todos los conflictos sociales y de clase, no necesita uno ver todo el mierdal de artículos que hay, salvo que a uno le interese en concreto cierto código, pero al leer los mensajes uno entiende el espíritu de época, el sentido de clase y la proyección política de los que estaban haciendo todo ese trabajo de legislación, digamos, la actividad por definición donde el Estado capitalista ejerce como su razón de ser. Y ese código tiene un mensaje que es súper sincero y dice, ¿saben qué? Este código en sí es una mierda. Deberíamos haber hecho algo mucho mejor si nos creemos un país civilizado y esta weá más bien se parece al proceso de la Inquisición española. Pero bueno, después lo vamos a mejorar, dice. Lo estoy simplificando, pero si leen el mensaje es lo que dice. Y en ese espíritu, digamos, de una institución que ni siquiera parecía ser, o sea, obviamente no era una institución muy progre ni nada, se contemplaba esta facultad policial callejera en términos que, como vamos a ver después, es incluso más amable que lo que tenemos hoy en día. Y esta es la detención por sospecha. Los agentes de policía estarán autorizados para detener, si se fijan, no están obligados a, como es el control de identidad actualmente vigente, están autorizados para detener, y aparte de la hipótesis que está primero de delito flagrante y otra, dice al que anduviere con disfraz o de otra manera que dificulte o disimule su verdadera identidad y rehusar a darla a conocer. Y al que se encontrara en emisora o en lugares o en circunstancias que presten motivo fundado para atribuirle malos designios, si las explicaciones que diera de su conducta no desvanecieran la sospecha. Y eso fue por 100 años, digamos, o poco menos de 100 años, el fundamento legal de los pacos para detenerte en la calle. O para por lo menos ir a huevearte, pedirte el carnet y abrir la posibilidad de definitiva de detenerte o acusarte de otra cosa. Y esa institución, y esto sí que es interesante tener en cuenta porque uno se olvida un poco, pero en los años 90 la vieja concertación todavía era un poco más socialdemócrata que lo neoliberal que es abiertamente ahora. No es que haya gran diferencia tampoco, pero en términos de estilo todavía tenía una agenda un poco así, podríamos decir, de derechos humanos. Y entre eso estaba la cuestión de que la detención por sospecha, que estaba identificada, digamos, como la principal justificación legal del abuso policial, la tortura, las detenciones arbitrarias e ilegales, había una cierta conciencia, digamos, más o menos difundida de que en sí mismo esta hueá violaba los derechos de las personas. Y denotando muy bien el carácter de la dominación de clase en Chile, la crítica progre se vuelve de inmediato en una respuesta que incluso puede empeorar las cosas. Y eso pasó en ese momento. Hay unos periodistas que lo tienen súper bien analizado en el libro La Guerra y la Paz Ciudadana. Dicen que en los 90 muestran un gráfico, que obviamente no copié aquí ni nada, aquí tenemos puras letras. Voy a mejorar este Pablo. Si es abierto, pueden mejorar lo que quieran. No, ellos demuestran con cifras que en la calle los pacos estaban ocupando para detener a la gente cada vez más la justificación de la ley de alcoholes.
que es bien difusa, digamos, al que ande ebrio en la calle. A veces ni siquiera uno sabe si está o no ebrio, digamos, pero el carabinero siempre va a pensar que sí. Y eso decía, iba en ascenso, mientras las detenciones del 260 iba en descenso, al punto que en un momento las otras ya están como empatándola y superándola. Y en ese momento el argumento progresista, socialdemócrata de esta cuestión es muy vulneratoria a los derechos de la persona, lleva a pretender derogarla. Y cuando la derogan, antes de hacerlo, digamos, en el proceso, surge de inmediato la crítica llorona, ciudadanista que se escucha hasta ahora, digamos. Y entonces, ¿qué herramientas van a tener la policía? Si ellos tienen el olfato, ellos saben cuando alguien anda en algo malo, si les cercenan esto, vamos a irnos todos a la mierda, va a crecer la delincuencia, la policía no nos va a poder proteger. Y ahí surge como súper fuerte ese discurso, hasta que la bancada policial que había en esa época, Estanque y no me acuerdo, había un par de ex-pagos que estaban legisladores. Por suerte no me acuerdo ni el nombre. Y ellos proponen el reemplazo, y dicen, no, hay que reemplazarlo por algo, y meten entonces el 260 bis al viejo Código de Procedimiento Penal. Y esa es la primera versión de control de identidad que tuvimos. Si se fijan, no es en cualquier caso, sino que, bueno, esta jerga más o menos ha existido, de que en casos fundados, donde existan indicios de que una persona ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, o de que se dispone a cometerlo o que pueda suministrar informaciones útiles para indagarlo. En cuanto a eso, la jerga casi no ha cambiado y en el esqueleto más o menos subsiste igual hasta ahora. Pero si se fijan, es una facultad que, por amplia que parezca, igual tiene algunos límites, digamos. En primer lugar, las faltas no. En términos concretos, para todo el público que afortunadamente debe ser no leguleyo, el criterio como así central para diferenciar en el sistema penal chileno las tres grandes familias de delitos que tienen es que las faltas por lo general se sancionan como multa. Si no pagáis la multa, lo voy a ir en cana, obviamente. Y el simple delito con penas que van hasta 5 años. Entonces, por lo general, por lo menos cuando uno es primerizo, no es pena efectiva, sino que siempre hay algún tipo de sustitución o beneficio. Y los crímenes, en cambio, por tener penas que parten en 5 años y un día para arriba, son de cumplimiento efectivo. Digamos, que uno tenga todas las recomendaciones del mundo, no te van a dar beneficio porque la ley lo prohíbe. Y entonces, claro, está la idea de que no todo lo que el legislador penal prohíbe tiene la misma gravedad. Y la falta, muchos lo denominan también como infracciones o delitos de bagatela. Entonces, claro, solo frente a delitos de cierta importancia, los pagos podían ir y pedir la identidad. Ahora, una cuestión que es impresionante, pero la bancada que presenta esta indicación actual, que promueve este control de identidad preventivo, no es una ley autónoma, digamos, sino que en el contexto de algo que la nueva mayoría presentó, que se llama Nueva Agenda Corta, y que en principio era para sancionar más duro los delitos contra la propiedad, robo, receptación, hurto, empezaron a meter muchas más cuestiones que ya no tienen que ver solo con esos delitos, sino con todo el régimen represivo, y entre ellos se entusiasmaron una bancada donde está Farcas, Nogueira, o sea, de la UDIA, un sector de la nueva mayoría, y proponen este nuevo control de identidad, el 85 bis. Pero sus justificaciones, si se fijan en el diario, todo lo que dicen al respecto es que hoy en día, con la figura actual, Carabineros no tiene facultades preventivas. Y eso es mentira desde el inicio, digamos, porque si se fijan, no es solo al que supuestamente esté por cometer un delito, o sea, esté cometiéndolo, sino el que se disponga a cometerlo, o el que pueda tener información sobre ello. Es decir, no es necesario esperar que el delito se cometa, pero parten de ese supuesto y así entonces toda la ciudadanía y los medios lo justifican. En esta versión no había un tiempo, o sea, bueno, está el mismo mecanismo de que te identificáis en el lugar, y se fijan, era por cualquier medio, de una forma tal que ni siquiera se preocuparon de ponerle un plazo, era como, supuestamente era lo excepcional, de que si no lograba identificarte, te condujeran a la comisaría. Y supone que está conducido, no detenido. El año 2000 empieza a regir el nuevo Código Procesal Penal, y ahí entonces, como esta figura que no estaba pensada para el nuevo Código Procesal Penal, pero ya la habían propuesto esta bancada de pagos, digamos, tienen que más o menos modificarlo y consagrarlo. Y sigue siendo parecido, digamos, en casos fundados donde hay indicios de, sigue siendo solo crimen o simple delito,
Pero aquí ya, primera gran restricción, en el lugar en que la persona se encuentre por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. Cualquier otra cosa, el club deportivo, el carnet de la Jota, no te sirve. En caso de negativa, la posibilidad de que te lleven hasta el cuartel, pero hasta por 4 horas. Y esa era la versión, digamos, del año 2000. Y llega a ser chistoso porque uno no, cuando lo ve en el Código Procesal Penal, no ve que tiene tanta historia, pero fue una tercera versión del control de identidad, donde, encontrando las 7 diferencias, o aquí son como 4 las que importan, primero lo amplían a la falta. Es decir, ya cualquier hueá que el legislador penal consagre puede fundamentar este procedimiento. Ya no tiene que ver con que sea un delito de cierta entidad. Cualquier cosa. ¿Y qué otra diferencia notoria? Esto. En ese momento le agregan que durante el procedimiento la policía podrá proceder al registro de la vestimenta, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla. Eso hasta aquí no lo teníamos. Por eso les decía, siempre va siendo cada vez peor. En caso de negativa, etc. Y los procedimientos deberán realizarse de la forma más expedita posible, siempre la amenaza de que si lo ejercen abusivamente eso es un delito, porque nunca se aplica, y aquí lo aumentan a 6 horas el plazo máximo, transcurridas las cuales te tienen que dejar en libertad. Versión 4, ya del año 2004, hasta aquí sigue todo igual, pero le agregan sigue con las 6 horas. Y no recuerdo cuál es la diferencia en esta versión. Pero ahí llegamos a la actual. Esa es la que todavía está vigente. Y si se fijan, ya podemos decir que, aparte de la detención por sospecha, en este punto ya hemos tenido 4 versiones de control de identidad para llegar a la actual, que es la más reforzada posible y es la que se da en el marco de la primera gran agenda corta. Y es una cuestión que hay que analizar políticamente, porque fíjense todo el escándalo que se le armó al gobierno de Piraña por la ley Hinspeter, al punto que finalmente no se aprobó. Y claro, la ley es una mierda, pero yo diría que leyes mucho peores se han hecho y se han aplicado sin mayor problema porque las propone y las impone la concertación o la nueva mayoría. Entonces, como lo hacen ellos, nadie lo puede ver tanto. Pero la primera gran agenda corta antidelincuencia del 2008, el primer gobierno de la conductora Bachelet, se preocupa de, si uno se fija, vean las cifras que vean de privación de libertad en Chile, se disparan justo ese año, con el efecto de la agenda corta que en muchos ámbitos ya es la verdadera contrarreforma de cualquier espíritu más garantista que haya tenido el código, la reforma procesal penal al inicio. Es como una reacción dentro de eso. Y se expresan un montón de figuras que hacen que en la práctica haya mucha más gente en cana y que sea mucho más difícil sacar a alguien con sustitución de cautelares en el proceso mientras no llegan a juicio o mientras la fiscalía no se aburre y llegue finalmente a dejarlo hasta ahí o a negociar. Y en el control de identidad eso se notó bastante, porque agregaron ahora un nuevo supuesto que hasta el momento no estaba, y era el hecho de que la persona se encapuche o embose para ocultar, dificultar o disimular su identidad. Y esto es como el régimen jurídico actual del encapuchamiento, digamos. No es un delito en sí mismo, pero sí es un supuesto para que te practiquen control de identidad. Y claro, si uno insiste en no identificarse, podría configurar una falta. Pero hasta aquí, digamos, nos damos cuenta claramente de que por la reactivación de todo el movimiento social, sobre todo en el 2006, se responde poniendo, digamos, el solo hecho de estar ocultando el rostro como una causal para que te apliquen este procedimiento. Y además aclaran, esto es lo que pensé que lo habían hecho en la versión 4, pero me perdí ahí, no era en la agenda corta. Porque había mucha jurisprudencia donde decían, a ver, pero una cosa que estén controlando la identidad porque había indicios de que estaba ahí por cometer un delito, por ejemplo.
Pero ¿por qué tendrían que registrar la mochila? ¿Requiere eso un nuevo indicio? ¿O está como parte de la facultad general que tiene el Paco de que si te pidió el carnet, además te puede revisar, empelotar? Me acuerdo un amigo revisar hasta la bicicleta una vez, por si debajo del sillín tenía marihuana. Pero ahora lo aclaran, dice, no, sin necesidad de nuevo indicio. O sea, el indicio que habilita el procedimiento es el que habilita todo esto, y en el fondo es cuando el Paco quiera, usted va a poder registrar. Es legal a partir de ese momento. Y el broche de oro es que ahora puede durar hasta 8 horas. Entonces, si se fijan, pasamos de una institución decimonónica donde en ciertos supuestos, como andar con disfraz, a deshora, la policía te podía apoyar un rato, a una institución que en rigor va mucho más allá y dice que por una serie de supuestos que pueden incluir hasta delitos de bagatela o el pretender que tú sabes acerca de la comisión de un delito, te pueden aplicar un procedimiento que dure hasta 8 horas, donde además sin necesidad de ningún requisito adicional te pueden registrar en calma todas tus pertenencias y conducir al cuartel. Ese es, digamos, el estado actual de la institución. Y lo que yo creo que está enmarcando la propuesta actual y que debiera tenerse en cuenta, digamos, para que la podamos discutir, ya terminando la exposición, es que, bueno, primero, siempre que endurecen estas leyes en general, obedece a que la clase dominante se da cuenta de que tiene una especie de brecha legal que necesita tapar. Y aquí, en relación al 2011, el 2005, por ejemplo, en su momento Lagos incorpora las Molotov a la ley de control de armas. Eso daba cuenta, digamos, de una necesidad concreta de la dominación y tuvo un efecto real que fue que hasta el 2011 como que casi habían desaparecido, digamos, de la calle. Como resurgieron, entre las conclusiones político-criminales que sacan, está la necesidad de endurecer, aceitar, digamos, el engranaje represivo, endureciendo de nuevo el Código Procesal Penal, y para eso tienen esta segunda agenda corta, generando un proyecto de ley antiterrorista que no vamos a alcanzar a verlo en detalle, yo creo, pero en lo esencial sostiene que las organizaciones terroristas también pueden ser horizontales, y eso es toda una innovación, digamos. Y la ley de control de armas y explosivos, donde a mí me contaron de que un personero, digamos, de la política criminal de la burguesía le había comentado a alguien en un contexto más informal, pero supe que el huevón habría dicho, bueno, si los jueces no quieren aplicar la ley antiterrorista y terminan aplicando la ley de control de armas, le endurecemos la ley de control de armas. Y eso es como lo que hicieron, y lo va a explicar la Vichy. Y en paralelo nos encontramos con que es curioso, pero justo el año donde la gran noticia a principios de año era la corrupción sistemática y que afectaba a todo el sistema de representación política formal, el chanchullo económico, la criminalidad de cuello blanco, de a poco nos encontramos con que en realidad el tema ahora ya no es ese, sino que el eterno retorno al circo punitivo, digamos, marchas de no más delincuencia. El otro día, ayer veía en calle Portugal rayados que decían no más delincuencia. O sea, es bien huevo porque el acto mismo de rayar es una falta. Estamos en ese contexto y entonces hay nuevas agendas cortas y todo este, digamos, engranaje represivo que se acepta para que sea mucho más fácil de aplicar a todos los que son definidos como enemigos del orden social. Y en ese contexto hacen esta propuesta que vi que había incluso un panfleto pegado ahí que en realidad es súper claro, digamos, es control de identidad preventivo, sin derogar el anterior, es decir, va a haber dos tipos de control de identidad. Es raro porque el Paco va a poder elegir, digamos, imagínate, está la situación, dice, a este jugador lo quiero revisar de una, así que voy a decir que es artículo 85, pero ahí necesito cargarle algo. A este no, creo que solo quiero cuidarlo y tener la identidad, le aplico a este que no requiere ningún supuesto. Y esa es la gran gracia, porque no requiere ningún requisito. Por eso insisto en que es peor que la detención por sospecha. Los requisitos eran estúpidos, totalmente difusos, pero eran dos requisitos, dos supuestos. Aquí no, dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en el ejercicio de su rol preventivo, los policías a través de su personal de servicio podrán solicitar la identificación de cualquier persona para cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública
y el funcionario policial deberá otorgar a la persona las facultades de identificarse. En caso de negativa de la persona a acreditar su identidad, se aplicará lo establecido en los incisos tercero y siguientes del artículo anterior, el artículo 85. Pero curiosamente, y no sé aquí si se les pasó o no se han dado bien cuenta, la facultad de registro está en el inciso segundo. Entonces, por eso digo, este sería como un control sin registro en principio. Pero los pagos obviamente no van a entender ni la diferencia entre los dos casos, pero es bien extraño, digamos, en términos de si el derecho burgués tiene alguna pretensión de sistematicidad, esto se lo hace mierda, digamos. Y eso es la gran propuesta. Estaba pensando que casos prácticos de cuándo es o no control de identidad, pero no es solo la inicial, era para yo no olvidarme, pero me acuerdo que después de una marcha que había por la huelga de hambre de los presos de lo que ahora se da en llamar caso OPA 1, yo me iba yendo y veo que había un viejo amigo que estaba con su pareja, ya terminaba la marcha, se le van todos los pagos encima y le piden el carnet. Yo andaba con el Código Procesal Penal, que pienso que si para algo sirven los estudiantes de Derecho y abogados cercanos, es que para que anden con esa weá y lo traten de usar a tu favor. Entonces, voy y le digo, disculpe, ¿cuál sería el indicio? Y me dice, que él venía en la marcha. Y en la marcha nos tiraron cosas en un momento. Y sí, pues sí, yo también venía en la marcha. Pero mucha gente venía en la marcha, pero ¿por qué se le hacen control a él? Y dicen, no, porque venía en la marcha. Y digo, ya, pero le muestro el artículo. ¿Cuál es la justificación? Bueno, no fue un gran artista del 2009, un evento que la prensa más bien tituló así, pero me acuerdo que hubo un meeting donde se fue detenida poquita gente, entre ellos quien habla. Y cuando nos meten a mí por lo menos me fueron a buscar como una cuadra de distancia donde el meeting ya había terminado. No entendía mucho por qué, y cuando nos meten arriba o sea, entendía perfectamente por qué, pero la justificación legal no tanto. Entonces arriba de la micro, cuando estábamos ahí ya depositados los cuerpos, pregunto, ¿y estamos detenidos en control de identidad? Me dice, no sabemos todavía, estamos esperando instrucciones. Digo, no, si estamos aquí arriba, tiene que ser o uno u otro artículo del código, y si no hay ninguno, es un secuestro. Entonces, no, estamos esperando instrucciones. Lo más chistoso es que al llegar a la comisaría, porque una cuestión clara y que así vendían de que esto no era una detención, es que al estar conducido uno no puede estar en los calabozos. Entonces cuando estábamos en la tercera comisaría, le pregunto a un Paco, le insisto, necesito saber si estamos detenidos en control de identidad. Si pudiera preguntar. Vuelve y dice, están en control de identidad. Dice, bueno, nos hubieran pedido los carnets, pero dice, no se preocupen, van a seguir luego. Y al rato llega otro Paco y dice, sáquense los cordones que pasan a los calabozos. Digo, no, bueno, si acabo de preguntar, me dicen que estamos en control de identidad. Control de identidad, no nos sacamos los cordones, no entramos en ningún calabozo. Me dice, puta, no hay problema, porque ¿cómo los voy a dejar aquí si son como 6, 7 personas? Se va un rato, vuelve y dice, ustedes están detenidos. Desorden. O sea, todas las situaciones en una tarde, y la justificación es a posteriori. En otros casos ya sería excederse mucho, pero la verdad es que cuando uno le cae al Paco con el código, como se descolocan, porque ellos en realidad entienden que es preventivo, que lo pueden hacer cuando quieran. Y cuando uno les recuerda el límite legal, ahí se complica. Cuando eso genera una detención, al justificarlo, yo he visto dos cosas ahí observando bien en el Centro de Justicia, de que si los pagos son hueones, que es lo más probable, incluso en el parte se nota que esto es chapullento, y si te toca un juez más o menos decente, que tenés como un tercio de posibilidad o menos, puede que declaren ilegal esa detención. Pero en el resto de los casos, los pagos como que igual han desarrollado buenas plumas para inventar hueás como que parezcan el indicio, digamos. Pero claro, en la práctica, la gran mayoría de los casos de control de identidad no son controlados ni por jueces ni por nada. Entonces, uno puede asumir que la gran mayoría son totalmente ilegales y sin indicio. Y esa es la gran evolución, digamos. Primero era facultativo, podían realizarlo, ahora deberán. Después agregaron la falta, el tiempo pasó de sin plazo determinado a 4 horas, 6 horas y 8 horas, y ahora es siempre por registro. Bueno, el juego igual dio una buena introducción respecto de lo que del objetivo y de qué es lo que queremos visibilizar. Voy a tratar de hacerlo en una exposición
en breve, bien como práctica, y después la idea es que nos puedan hacer preguntas, que si tienen algún caso, que nos puedan preguntar, aprovechando que somos dos leuleyos aquí presentes, así que es la idea. ¿Ya? Aquí, bueno, efectivamente yo voy a hablar de la ley de control de armas, en específico, ya. Este es el número de la ley y es una ley del año 78, que obviamente durante el transcurso hasta el día de hoy se ha ido perfeccionando continuamente. ¿Ya? Pero es una ley bastante antigua. Como bien decía Julio, el año 2005 es la primera vez que se sancionan específicamente las bombas o artefactos incendiarios, ya por la ley 2014, y que modifica el artículo 3 y que dice, bueno, ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, así como tampoco bombas o artefactos incendiarios. ¿Ya? Es la primera vez que se sanciona. Antes, como la pregunta que ¿qué pasaba con las bombas Molotov? No tenía ninguna regulación, entonces ahí se inventaba que, por ejemplo, dependía mucho de lo que el daño que causara la bomba Molotov, por ejemplo, si causaba daño en la propiedad, si atentaba a la autoridad, lesiones a un funcionario policial, o sea, dependía de lo que era, pero no estaba sancionada específicamente. Y se sanciona el año 2005, ¿ya? Y obviamente se celebra, y de hecho aquí no sale, pero entra en su publicación el 10 de septiembre del año 2005. Porque si ustedes lo recuerdan, un par de años antes, el 8 de septiembre, habían tirado la bomba Molotov a la Moneda. ¿Recuerdan eso, no? Son muy chicos, ¿no? Bueno, tiraron las marchas del 8 de septiembre, siempre pasaban por la Moneda, ahí por Morandé. Y el año que año fue, que me recuerdan, 2003. ¿No? Sí, 2003, 2005, no, 2003. Tiraron una bomba Molotov a una de las ventanas de la Moneda. Y bueno, fue el escándalo, y desde ahí que nunca más la marcha del 8 de septiembre pasó por esa calle, por Morandé. Ya, bueno. Esta es la primera vez que se incorpora este tipo penal específico. ¿Ya? O sea, que antes era como no existía. La nueva ley también modifica el artículo 3. Ya, después voy a entrar directamente a la nueva ley. Pero, ¿qué es lo que cambia esta nueva ley? Dice tener o portar bombas o artefactos explosivos o incendiarios. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Efectivamente, que dice poseer, tener o portar. ¿Ya? Que sobre todo, antes, por ejemplo, solamente se especificaba que era como tenerla, y usted se preguntará cuál es la diferencia entre poseer o tener. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguna la sabe? No. Es difícil poder diferenciar la diferencia, obviamente. ¿Ya? Pero esto es lo importante, tener o portar bombas, ¿ya? Incendiarias, que son las bombas Molotov, y artefactos explosivos o incendiarios. ¿Ya? La pena asignada a este tipo de delitos era de presidio de censurado máximo de gravedad 3 años y un día a 10 años. ¿Ya? Cuando estaba la antigua ley, ya se podía rebajar la pena aplicando atenuantes, ¿ya? Llegando incluso, en pocos casos, a 61 días. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si teníamos 3 años y un día a 10 años que aparecían las penas del infierno, aplicando atenuantes, ya por ejemplo la que tiene casi toda la gente que cae por primera vez en una movilización, una marcha, que es el reprochable conducta, no sé si lo han escuchado alguna vez. Y podía llegar hasta 61 días, o sea, súper poco. Y se podían imponer beneficios o penas sustitutivas de la ley 18.216. Es decir, se podía cumplir la pena en libertad bajo sujeción de gendarmería. ¿Ya? Esto es lo típico que lo que dicen los beneficios. ¿Ya? Y lo típico que dicen, no, si hay que ir firmando. Te van a condenar, pero hay que ir firmando. Eso, así era como se aplicaba la ley anterior. Ya. Y esta, ya entramos de lleno a la ley 20.813, que modifica la ley de control de armas. Como también decía Julio, es muy importante cuando uno quiere conocer el espíritu y cuál es la motivación respecto de una determinada iniciativa legislativa, es quienes efectivamente son sus impulsores. Ya, la iniciativa son de los siguientes parlamentarios: María Angélica Cristi, José Pérez Apegada, Ulloa, Urrutia, Cardenil, Correa de la Cerda, Von Mulrock. No los conozco todos, pero ustedes se imaginarán de dónde son. Ya, obviamente.
¿ya? Y ellos son, el año 2010, son los que hacen esta moción parlamentaria. ¿Qué significa eso? Que es como que ellos presentan este proyecto de ley y dicen que se discuta en la Cámara de Diputados y en el Senado para que después, posteriormente, ya después de 5 años, sea efectivamente ley. ¿Cuál era el objetivo que tenía esta modificación de la Ley de Control de Armas? Prevenir el uso de armas de fuego en hechos delictuales, incorporar como medida cautelar en el Código Procesal Penal la prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego. ¿Qué significa esto? Que cuando a uno lo formalizan y, por ejemplo, le dicen ya firma bimensual, arraigo nacional, una de las medidas cautelares podía ser, y que es, para el que también se aprobó, es la prohibición de portar armas de fuego. ¿Ya? Y establecimiento de un agravante para que en venda sea transfiera un arma inscrita a su nombre a un menor de edad. ¿Ya? Que de hecho este último objetivo fue uno de los que más se visibilizó cuando se dictó la ley en febrero de este año. ¿Y por qué? Que era que efectivamente que era muy grave, era muy cuestionable desde el punto de vista social, que efectivamente alguien le entregara un arma a un menor de edad. De hecho, así a mí se me pareció que cuando veía las publicidades de esta ley mucho más dura, qué sé yo, una de las cuestiones importantes que resaltaba el gobierno era esto. Y entre otras, ya, que igual son otras más técnicas, así que... Ya. ¿Desde cuándo se aplica esta nueva ley? Ya promulgada desde el 6 de febrero de este año. O sea, es una ley que se promulgó y se publicó, ¿ya?, en verano, donde la autocrítica también que tenemos que hacernos y que yo también me hago es que en verdad no se nos pasó colado, ¿ya? Y en particular cuando la empezamos a tomar el peso y cuando yo también personalmente la empecé a estudiar fue cuando ya estaba aplicando y cuando ya había gente en prisión preventiva con esta ley, ¿ya? Pero pasó volando y qué es lo que también decía el Julio, que dentro de las modificaciones de esta macro ley Hinz-Peter también se contemplaban este tipo de modificaciones. Pero esto fue como un desglose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la llamada ley Hinz-Peter o todas las leyes de nueva o antigua agenda corta, lo que ha pasado es que han ido aprobándose a poquito. Entonces pasan así como pequeños relámpagos y que nadie se da cuenta ni nadie se moviliza al respecto. Esa es mi opinión, obviamente, podemos discutirla. Bueno, ¿qué se incorpora? Un delito específico para la bomba Molotov, ¿ya? ¿Por qué un delito específico? Porque vamos a ver que se describe efectivamente lo que sería una bomba Molotov, ¿ya? A diferencia de antes que solamente decía artefacto explosivo incendiario, ¿ya? Un artefacto incendiario no necesariamente puede ser una bomba Molotov, ¿ya? Entonces era mucho más amplio. En cambio acá se describe, y vamos a ver, aumento de penas y posibilidad de penas sustitutivas o en libertad, ¿ya? Entonces, esta ley, ¿qué es lo que hace? Especifica un delito, aumenta las penas y lo más rígido y lo que más nos ha dolido, o me ha dolido por lo menos a mí, es que no se pueden imponer beneficios, ¿ya? O sea, cualquier persona que sea el día de hoy condenada por esta ley, su cumplimiento es efectivo, es decir, en la cárcel. Aquí, este artículo, el artículo 14D, el famoso, que ahora va a empezar a ser famoso, tristemente célebre, desde ahora, es la que efectivamente sanciona las bombas o artefactos explosivos químicos incendiarios tóxicos, ¿no?, desde base de la vía pública, edificios públicos o de libre acceso al público, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de esto? Voy a avanzar un poquito. Ya, lo que pasa es que el inciso tercero regula efectivamente la bomba Molotov. ¿Y qué dice? Ejecutándose las conductas descritas en los incisos anteriores con artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos, corrosivos, infecciosos, cuyos componentes principales sean pequeñas cantidades de combustibles u otros elementos químicos de libre venta al público y de bajo poder expansivo, tales como las bombas Molotov y otros artefactos similares, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Ya, efectivamente, la primera vez que la ley se establece cómo las bombas Molotov. ¿Y cuál es la característica que las define? Es esta pequeña cantidad de combustible, ¿ya? Pero también, por ejemplo, dice materiales corrosivos o infecciosos. Entonces, por ejemplo, la pregunta que hay que hacerse, ¿qué pasa si hay una bomba de pintura y que uno le echa un poco de benzina o una pintura de óleo? ¿Caería esto dentro de esta figura, no? Puede ser. Y
¿Qué diferencia? Que en lugares públicos se impondrá únicamente la pena de presión de 3 años y un día a 5 años, y en lugares no públicos, 541 días a 3 años. ¿Ya? Y, ¿cómo no? ¿Dónde está anterior ahí? Anterior. Entonces, por eso la importancia de esta distinción, porque decía que desde o hacia la vía pública, la pena es de 10 años y un día a 15 años, y desde otros lugares que no sea la vía pública, 5 años y un día a 10 años. Esta es la regulación específica. ¿Ya? Entonces, ¿y aquí alguna pregunta? Ya, conclusión. Se establecen penas menores para la bomba molotov. Antes se empezaba de 3 años y un día. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos acá, anterior, ya me manejo mucho esto, pero 3 años y un día a 5 años y 541 días a 3 años. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, efectivamente la penalidad que tienen es menor. ¿Ya? Y uno se pregunta, entonces, bueno, pero tiene un problema. De hecho, Esquela, que era un diputado, cuando se estaba discutiendo la ley, se pregunta, ¿por qué se da una suerte de tratamiento con guante blanco a quienes utilizan las bombas molotov? Sería bueno que algún representante del Ministerio del Interior, ya que no se hizo ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana, viniera a la sala de la Cámara de Diputados, o que los diputados autoricen a ingresar a la sala al subsecretario. Eso no corresponde, es tratar de manera blanda y liviana a los culpables de la mayoría de los atentados que estamos sufriendo, particularmente en la región de la Araucanía. Por eso deduzco que debe ser un parlamentario de la Araucanía. No, es de Limache. ¿De ahí? Ya, bueno. Ya, pero entonces ahí se pregunta, ¿ya? Y nosotros decimos, bueno, es más favorable, pero ya. Las penas por los delitos sancionados en esta ley se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos o cuasi delitos que se cometan empleando las armas o elementos señalados. Es como, ¿se acuerdan que cuando vimos el video, bueno, no todos llegaron, pero el video empezaba con esto? ¿Se acuerdan que decía, cuando una persona anda con un arma ilegal, son 5 años, y ahora esa persona que comete ese delito con arma ilegal va a tener 25 años? Y eso es lo que pasa. Lanzamiento de bombas molotov causando daño se sanciona con las penas de ambos delitos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno tira una bomba molotov y quema un auto? ¿Qué serían 2 delitos? El porte de la bomba molotov, imagínense que sea un lugar público, ¿ya? Entonces son de 3 y un día a 5 años, ¿ya? Y aparte de daños, los daños son dependiendo de la cuantía, bueno, del valor que tengan. Entonces, por ejemplo, tenéis un día mínimo más 3 años y un día más 5 años. Pero, ya, ese es lo primero que modifica. Ya. Dice, y lo otro que modifica, ya, es, se determinará su cuantía, o sea, la duración de la pena, dentro de los límites de cada pena señalada por la ley del delito, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Esto suena muy técnico, pero puse un ejemplo. Ya. Lanzamiento bomba molotov desde la vía pública, la pena es de 3 años y un día a 5 años, ¿no es cierto? Aunque tenga 10 atenuantes, la pena mínima que se me puede imponer es de 3 años y un día. Antes, con 2 atenuantes, la pena quedaba en 541 días. ¿Ya? Inclusive, con 2 o más atenuantes, la pena podría rebajarse en 61 días. ¿Ya? Y, imagínense, o sea, ahora la pena mínimamente puede empezar de 3 años y un día en caso de lugares públicos y en caso de lugares que no sean públicos, que la ley tampoco los define, que puede ser cualquier cosa, empezaría de 541. ¿Ya? Entonces tenemos 2 límites, entonces. ¿Ya? Esta es la primera, se sancionan todos los delitos, ¿ya? Y la segunda es que no se, básicamente las atenuantes no sirven para nada. O sea, daría lo mismo que no tuviese irreprochable con un anterior o no, o fuera primerizo. ¿Ya? Salvo las excepciones que tiene la ley cuando el delito está frustrado o eres cómplice y cuando se te aplica la responsabilidad penal adolescente cuando eres menor de edad, entre otras, ya que son más específicas, no las puse, pero estas son las principales.
Ya, Jean-Pierre Matus, no sé cuántos le hablan acá, pero él, bueno, es un doctor en Derecho, un destacado académico de varias universidades del país, etcétera, etcétera. Y él fue llamado por nuestros honorables a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Constitución, para que comentara estas modificaciones, ¿ya? En particular el artículo 17b, ¿ya? Y, ¿qué es lo que él decía? El problema común del régimen actual de determinación de penas se traduce en el hecho que, por regla general, incluso penas de hasta 15 años previstas por la ley para ciertos crímenes pueden terminar sufriendo importantes rebajas judiciales y sustituyéndose por sanciones de la ley 18.216. ¿Qué significa esto en español? Que lo que él está diciendo que, como se aplican las atenuantes, una persona que tenga, por ejemplo, 3 atenuantes, tenía, por ejemplo, una pena que veía hasta 10 años, se le podía rebajar hasta 5 años, y con 5 años uno puede tener acceso a las penas de la ley 18.216, que son penas sustitutivas, son los típicos llamados beneficios, ¿ya? Hay obviamente que lo respalda el presidente de la comisión, un sujeto que yo creo que todos lo conocemos, Harbour. Sigue Matus, ¿ya? Dice, respecto de que se sancionan los 2 delitos, el segundo párrafo aquí, eso viene a terminar con una práctica sentada en los tribunales, la de estimar que el arma de fuego es un mero medio para la comisión del delito, por lo que no corresponde sancionar como un ilícito independiente el porte ilegal de arma empleada ni agravar la pena del delito base. La regla que se plantea permitirá la práctica acumulación de penas, haciendo mucho más gravosa la comisión de un delito usando arma de fuego. ¿Ya? Todo esto, chiquillos, yo lo saqué de la historia de la ley, de esta nueva ley. Hay información que está pública, está en internet. Es interesante, claro, son como 1000 páginas, leí más o menos nomás, pero es interesante ver cómo argumentan, y por eso su argumento, aquí lo puse bastante sencillo, hay muchos más, pero tampoco son tantos. Y la guinda de la torta, artículo primero de la ley 18.216, penas sustitutivas, que ya lo hemos dicho, ¿ya? ¿Qué dice? Que no procederá a la facultad establecida en el inciso precedente ni del artículo 33 de esta ley, que es decir, las penas sustitutivas y mixtas en los casos siguientes. Como ustedes ya lo ven, autores de los delitos consumados de la ley de control de armas, aquí, ¿ya? Artículo 3 de la citada ley, ¿ya? Y la citada ley, ¿cuáles son efectivamente? La ley de control de armas, artículo 3 que tipifica el porte y artefacto, el porte, tenencia y de artefacto incendiario y explosivo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo le pongo la guinda de la torta? Porque como ustedes se fueron dando cuenta, ¿cuál es el ejercicio que se hace? En primer lugar, se tipifica un delito, se especifica. Y después, ¿qué es lo que se hace? Se impone, se agravan las penas. Y después, con penas agravadas, se dice que la gente que cometa este tipo de delito no puede tener beneficio. ¿Ya? Sea primerizo, no tengan antecedentes, da exactamente lo mismo. Da lo mismo que no tenga 10 atenuantes, da lo mismo. ¿Ya? Y esto, efectivamente, es lo más grave, es lo más aberrante de la ley. ¿Ya? ¿Por qué no justifica esta nueva ley? Perderá toda eficacia si a renglón seguido el juez de la causa aplica una de las penas sustitutivas contempladas por el artículo 1 de la ley 18.216. Es decir, él dice, ¿qué sacamos con condenar a alguien con la pena de 3 y un día si después vuelven a pegar una pena de libertad? No, tiene que ser pena efectiva, en cárcel. Alguno de los honorables, nuevamente entre comillas, y en pregunta, se preguntó las consecuencias que tendrá esto a nivel de población penal. ¿Te creen que se la preguntaron? Yo no me he leído toda la historia de la ley así tan en profundo, pero por lo menos las 650 páginas que me leí, en ninguna parte hablan de esto, en ninguna parte. O sea, nadie se cargó de efectivamente de lo que implica esto, ¿ya? Que significa que meter casi por buzón a gente presa, ¿ya? Y nadie tampoco en ningún lugar un apartado para presupuesto, para tener, no sé, nuevas cárceles, un apartado para cómo lo van a hacer los funcionarios policiales, cómo lo van a hacer la justicia en general, los tribunales. No hay absolutamente nada de eso. O sea, ¿cuál fue el análisis que ellos hicieron? Agravar las penas y pena efectiva. Y lo demás, que se lo arregle.
al cual actualmente puse este resumen, porque actualmente se encuentra en prisión preventiva, en verdad me faltó ahí preventiva, por esta ley. Los siguientes compañeros que yo describo, ¿ya? Obviamente, antes de esta ley, hay otros compañeros, por ejemplo, el sitio que salen acá. Bueno, aquí el Guillermo quedó sobreseído definitivamente, por si acaso, para que sepan. Ya no es parte del caso 1+2, porque no tenía ni una otra contra él. También se le aplicó la antigua ley, pero estos compañeros y compañeras que están descritos acá son los que actualmente tienen esta ley. Y que es también lo complicado de esta ley, es que como son penas efectivas, cuando se formaliza siempre se piden medidas cautelares, y obviamente los fiscales que han hecho el último tiempo es pedir prisión preventiva, porque ¿qué es lo que se visualizan? Están diciendo, si una persona efectivamente tiene el riesgo de ser condenado por esta ley, probablemente se va a fugar, entonces no podemos dejarlo en libertad. Inclusive, mientras dure el proceso, mientras tenga la presunción de inocencia, mientras tenga arraigo, no se puede. Y eso es el argumento fundamental que tienen los chiquillos y chicas en prisión preventiva. Ahí yo pongo Nicolás Luna Vilches, secundaria en práctica profesional, detenido el 28 de mayo por el delito de porte de artefacto incendiario, después de participar en una manifestación estudiantil. Él, a propósito de lo que le contaba Julio, lo detienen con un control de identidad, le abren la mochila y le encuentran una bomba muerta. Cristóbal Miranda Cabedo y Germano Urrutia, detenidos el 28 de julio, estudiante de la UTEP, acusado del porte de molotov. Ignacio Muñoz, detenido en la comuna de Lo Prado, acusado del delito de porte de artefacto explosivo. Ya, es decir, no solamente son bombas molotov. Y Sergio A. Álvarez, creo que es su apellido, detenido en el campo Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, también acusado de lanzar bombas molotov. Para descentralizar, por primera vez, tristemente sí, en Iquique, hay dos compañeros y un compañero y una compañera, Camila Sangüesa, detenida por un atentado incendiario en la Intendencia de Iquique. Juan Ignacio González Pradenas, estudiante de la Universidad de Tarapacá, detenido en una manifestación en la Universidad Arturo Prat en Iquique, también formalizado por artefacto incendiario. Y ahí puse como dato, Camila y Juan Ignacio se encuentran detenidos en la cárcel del Alto Hospicio en Iquique. Formalizados pero en libertad, con arresto domiciliario nocturno. ¿Por qué están en libertad? Les voy a decir, Fabián Vidal, porque se les pasó colado a la fiscalía. Que la fiscalía no cachaba que la ley se había modificado y pasó así colado. El Diego González es un cabro que le pillaron una bomba de pintura. Por eso está preso y tenía gasolina y supuestamente se llenaba bomba molotov. Por eso les preguntaba qué creen ustedes si ese tipo penal efectivamente podría dejar abierto el tema de la bomba de pintura. ¿Ya? Y está en libertad porque, no sé, en verdad cuáles son los argumentos, pero el argumento central es que tiene arraigo. ¿Ya? Pero todos los chiquillos que estaban en la página anterior también tienen arraigo. ¿Ya? Y Gabriel Olivares, secundaria, tenía en conjunto con Camila Sangüesa, y ella está, me faltó uno de hecho, ella está en libertad porque es menor de edad. Otro chiquillo que es el Matías Crespo, que también fue detenido, él estuvo en el Sename como una semana y también está en libertad porque esta ley, como salía en las excepciones, no se aplica a los menores de edad. ¿Ya? Comentarios y preguntas y gracias. Eso. Lo aplican como un modelo ahora de política criminal, que es el modelo Ley Emilia. Y eso sí que es interesante porque está construido de una forma tal que, bueno, la Ley Emilia deben saber, contra conductores ebrios o una guagua que murió en un accidente provocado por un chofer ebrio. Entonces, claro, genera, eso sí es un respaldo transversal mucho mayor que la supuesta idea que no sé, el antiterrorismo supuestamente genera la adhesión de toda la población, pero nuestra ley antiterrorista siempre ha sido bien cuestionada, entonces como que ni ahí se puede dar un consenso tal como el decir modelo ley Emilia. Y el modelo consistía en eso, de que aunque las penas no fueran tan altas, que se cumplieran efectivamente. Y ese es el reclamo. Entonces, para la nueva agenda corta, proponen eso para todos los condenas por robo, hurto, receptación. Dicen, quizás no son los delitos más graves, pero sí son los más molestos. Y entonces la gente tiene derecho a pedir que los jueces no rebajen las penas. Y ese es como el reclamo, porque si se fijan,
En el llamado populismo punitivo, los jueces son malos, digamos. Uno sabe que los jueces son, digamos, totalmente, son el sostén de la aplicación del sistema represivo, pero para el esquema como neoliberal actual, los jueces son personas de quien desconfiar, y lo ideal sería, y así uno lo lee en estos mensajes legislativos, de que el juez solo aplicara lo que la ley dice y punto. Entonces dicen toda esa idea de decir, pero tiene irreprochable conducta anterior y además al aceptar el juicio abreviado está colaborando y ahorrándole plata al fisco, y además depositó algo para la víctima y entonces le bajan los grados. No, eso les repugna y hasta dicen que es como contravenir la ley, lo cual no deja de ser curioso porque el derecho penal burgués, moderno, aún vigente, se basa sobre la idea de que, bueno, como les decía, criminalización primaria, normativa, la hace el legislador, pero la criminalización secundaria o concreta la hace el sistema penal, judicial, y para eso están los jueces. Y la pena que él aplica obviamente va a variar en relación a lo que está determinada en la ley. Eso es así en la civilización jurídica occidental. Y esto lo cuestionan porque, yo insisto, van más allá en el avance de la barbarie que se expresa incluso para los viejos estándares del derecho penal burgués, en que ahora las cuestiones tienen mucho menos límites, o si se fijan, yo creo que para el derecho penal moderno era impensable que las cárceles fueran privadas, y ahora tenemos policías privadas, cárceles privadas, nos genera, digamos, mayor problema. Pero ese es el modelo, y entonces a todos los delitos que les huevean, yo creo que finalmente lo van a terminar aplicando a todo, digamos. Hacen lo que la profesora Mirna Villegas siempre llama de normalizar o generalizar la excepción. Si se fijan, técnicas que hasta ahora estaban permitidas solo para combatir el terrorismo o a los narcos, ahora se empiezan a exportar con el pretexto de regular esta nueva agenda corta a todo el Código Procesal Penal, a todos los llamados delitos complejos, y además, digamos, hacen estas otras modificaciones donde yo no me había fijado, pero casi me caía de la silla, digamos, viendo las láminas de la Becci, en términos de que, claro, hasta ahora por lo menos yo sabía que lo que estaba penalizado eran los artefactos explosivos e incendiarios. Y una leve, no corrección ahí, pero tener en cuenta lo que tú mencionaste, que la ley es del 78, pero sí, la ley de control de armas del 78 es la manera en que Pinochet la relanzó, pero la ley de control de armas original es de la UP. Fue ocupada precisamente para desmovilizar a los cordones industriales, para desarmar, digamos, al proletariado. Entonces, esa ya es la primera gran versión, y no deja de ser curioso que después Pinochet tenga que tener su propia ley de control de armas, después Lago incorpora las Molotov, y ahora, digamos, tenemos esta última importante y catastrófica modificación o variación. Pero una cuestión que a mí me parecía, una vez vi, y me pareció impresionante, pero el 2012 creo, había 3 cabros detenidos de la universidad en que yo trabajaba, y yo fui a verlos, y bueno, uno tenía ondas con la bolita de rodamiento, ¿sí? Una chica tenía bombas de pintura, y el único que era un pelmazo, porque estudiaba Derecho, tenía solo amoníaco, no tenía nada ofensivo. Y adivinen cuál quedó en cana hasta el otro día. No el de las ondas ni la bomba de pintura, porque se entendió que eso, claro, no entra en la ley de control de armas, pero al que tenía amoníaco llegó hasta el abocar y todo, decían que esta weá es un corrosivo, no sé qué. Fuimos a la audiencia el otro día y declararon ilegal la detención, y además aprovechamos de explicarle al juez que el amoníaco sirve para respirar en medio de la lacrimógena. Y dijo, si usted lo dice, pero si a mí me hubieran dicho, amoníaco me suena como a un peligroso químico que pudiera ser ocupado para atentar contra las fuerzas policiales. No me cabe duda que ahora, al haber ampliado ya no solo los verbos rectores, digamos, de las conductas en relación a la bomba, sino que el tipo de artefacto, incluyendo el infeccioso, corrosivo, tóxico, yo creo que ya muy pocas cosas van a quedar fuera de lo que entre la policía y los fiscales deciden como para ir y invocar de esto. Y eso es como el panorama que más o menos se tiene. Los efectos en la población penal, no sé si aquí lo habrán considerado, pero en la nueva agenda corta modifican el Código Penal, Procesal Penal, la ley de pena sustitutiva, y al final se meten con una ley que regula el establecimiento, la construcción. No, es un artículo transitorio, dice, para todo el periodo entre ahora y el 2018, dice, en la ampliación o construcción de establecimientos penitenciarios en la región metropolitana de Valparaíso y de Concepción, dice, no regirán ciertos límites de la ley de bases del
envases del medio ambiente, algo así. Es decir, dan facilidades para que puedan construir o ampliar más cárceles, porque ahí asumen de que obviamente si a todos los delitos contra la propiedad, que son los que llenan, digamos, los tribunales todos los días, le aplicáis ley Emilia, la cantidad de presos va a crecer de una manera que yo creo que en realidad deberíamos estar más escandalizados y más ofensivos, digamos, porque gracias a la anterior agenda corta ya Chile logró pasar a ser el país más represivo de toda América Latina. Si se fijan bien, hay una cifra, leí un texto de doctrina penal la otra vez, y era muy interesante porque decía que hay muchas cifras que dicen Chile es el tercer país más represor, más encarcelador de América Latina, pero ahí un colega decía, claro, pero el que aparece en primer y segundo lugar son mediciones más antiguas y que no son comparables, no están actualizadas. Entonces dice, podemos decir con todas sus letras que Chile es el país que encarcela más personas en toda América Latina. Y si es así, hasta antes de este año, con estas modificaciones legales, digamos, la población carcelaria puede crecer a unos niveles que, una de dos, digamos, pensamos que no toda la burguesía está consciente de eso y es posible, digamos, o otros preparan a corto, mediano, largo plazo la posibilidad de lucrar también, incluso con eso, aunque por ahora las cárceles concesionarias las tienen un poco paradas porque han sido un desastre, pero van a seguir viendo la forma de que si la necesidad de control genera una cantidad mucho mayor de presos, eso también a su vez sea un negocio. Y por último hay que llamar la atención sobre ciertos personajes que yo creo que es importante como son los intelectuales orgánicos de la represión, digamos. Ella mencionaba a Matus, un prestigioso profesor de Derecho Penal, pero que ahora está detrás de todas estas iniciativas, digamos, administrando ese tipo de argumentos. Antonio Frey, el subsecretario de Control del Delito, hace como de años se trataba de una especie de criminólogo crítico, todavía pueden encontrar textos de él en internet de esa época. Toda la crítica progre socialdemócrata, digamos, a los Vacant y otros autores, es como la expresión local, y ahora, digamos, el otro día en la tele discutía con uno de derecha y le decía, nosotros hemos aprobado la ley penal más dura del último tiempo, y la aprobó la nueva mayoría, y es la nueva ley de control de armas, y es verdad, digamos. Pero en otro plano, yo creo que eso sí es delicado incluso de mencionar y analizar, pero Bruno Villalobos Cruz, el que era uno de los capos de la Dipolcar, que más o menos tenía un bajo perfil desde que se vio involucrado en un grave escándalo por el tema de escuchas telefónicas a otros pagos y a políticos, que tuvo comportamientos de matón en el momento en que fue investigado por eso. Se dice que un diputado lo llamó por teléfono al celular personal para insultarlo. Y después del caso Bombas 2, una de las medidas, porque hacen varias cumbres de seguridad, ¿se acuerdan? Y una de las medidas que toman es generar una nueva dirección en Carabineros que hasta el momento no existía, que era la dirección de inteligencia, drogas y no sé qué más. Y decían que concentraba el mayor poder que había tenido alguien en Carabineros, aparte del general director, y ponen ahí a Villalobos y ahora lo nombran de general director. Así que frente a eso, lo único que podría decir es afírmense. No, suena muy... Fue interesante analizar esa variación, porque es un tipo de dirección de la policía que se está premiando y que es precisamente el más turbio. Sí, pero también en la modificación de la ley de control de armas, si bien yo lo traté específicamente al artefacto explosivo e incendiario, está la arma hechiza, la arma prohibida, etcétera, etcétera. O sea, todo eso también se aplica lo mismo. No hay excepciones. Entonces, por ejemplo, una bomba de ruido en propiedad privada, propiedad pública. Es que podría ser, porque como yo vi, el tipo es amplio, entonces, dependiendo de los compuestos de la bomba de ruido, uno podría pensar que sí. También llegar a demostrar que no era del tipo de artefacto que claro. Ahí, pero la carga de la prueba va a ser tuya y entre tanto... Te va a tener prisión preventiva. Que eso es lo más siniestro, porque el argumento antes siempre con el defensor fue mira, 3 años y un día y no tiene antecedentes, ¿cómo la vamos a tener en prisión preventiva si no le van a aplicar una pena efectiva? En el peor de los casos, si le demuestran la culpabilidad. Y ahora el argumento es, bueno, sí o sí arregla una pena efectiva, entonces ¿por qué no va a estar en prisión preventiva? En prisión preventiva sí... nada que hacer. O sea, todos los chicos que están aquí se ha ido a pelear a la corte, se ha peleado y nada. ¿Sí? El caso del ataque a la PDI no está enmarcado en esta ley. No, porque el ataque al PDI fue el año pasado, antes de la aprobación de la ley.
Y aparte que ahí también concurren otros delitos, son portante de efecto incendiario, incendio, lugar habitado, etcétera, etcétera. Entonces son otros delitos. Aparte de o sea, están presos por portante de efecto incendiario en conjunto con otros delitos, pero no se les aplicaría esta ley. Porque la ley empieza a correr desde el día hacia adelante. Algo que te beneficia. Es algo que te beneficie, pero aquí no te beneficia, claramente. Es más gravosa la persona. ¿Hay otros delitos donde no valgan las atenuantes? ¿Otros delitos independientes de esto? En general, no. Eso de hecho es como lo menos garantista que hay. Sí. Es lo que... Es la única ley donde no se está aplicando el tema de las atenuantes. Pero, claro, y el modelo de agenda corta, pero eso no está aprobado. Pero si se fijan, hasta la Corte Suprema, digamos, que no es un nicho de mucho progresismo jurídico, tiró un informe sobre la nueva agenda corta que lo destruye por eso. Dice, De los delitos de robo, claro, dice, ¿cómo va a ser posible, digamos, un sistema de determinación de penas que rige para todos los delitos en Chile, incluyendo violaciones y homicidios, y otro para los delitos contra la propiedad, donde ahí no sea posible bajar de grado las penas? Si eso atenta contra la igualdad ante la ley, obviamente. Pero hasta ahora, salvo algunos, hay delitos que tienen como regímenes especiales, producto de endurecimiento. Siempre hay alguna nueva agenda corta para el poder, no solo en este contexto, sino de siempre, los años 40, 50. Y ahí el argumento era ese, de que son delitos muy molestos, no sé qué, y hay varios de los contra la propiedad que, por ejemplo, tienen eso de que dicen, se entenderán como consumados una vez que principie la ejecución. Es decir, lo que para todo el resto de los delitos rige de que si el delito está frustrado o meramente tentado, tiene grados menos, y es una rebaja de pena importantísima. Para esos delitos eso no rige porque en su momento se estimó que no, que había que endurecer el trato. Pero sin atenuantes, yo no sé, no me había topado hasta ahora, y ya como régimen especial aquí está consagrado, y por la vía de la nueva agenda corta quieren como generalizarlo. De hecho, yo creo que ese es el modelo de derecho penal de la clase dominante del siglo XXI en Chile, digamos. Y obviamente no se va a contentar con generar un subsistema más duro para los mapuches y los anarquistas, que era un poco lo que uno veía con la ley antiterrorista, sino que ahora, además, dado que por los defectos de legitimidad que tiene la ley antiterrorista y la poca posibilidad de que en el breve plazo puedan modificarla, entonces todo lo que eran las leyes donde iba a caer lo que finalmente no era calificado como terrorista, se aseguran de endurecerlo al punto que, otra cuestión que no se ha señalado, pero es importante para mí, a Hans Niemeyer, por ejemplo, en su momento se le dijo, usted al poner una bomba en un banco cometió dos delitos. O sea, decían que era un delito terrorista la acusación, pero el tribunal dice, no es un delito terrorista, pero son dos delitos: el de la infracción a la ley de control de armas explosivas y el delito de daños, y debe ser sancionado por ambos delitos, y le sumaron las penas, y con eso le dieron una pena de más de 5 años y sin beneficio. Pero recién, Pero, la ley lo dice. y recién ahora la ley viene a resolver el que dice, y si se comete un delito con bomba, porque anteriormente es verdad, digamos, yo me acuerdo de una sentencia, si matan a alguien con un arma que no está inscrita, eso es un homicidio, digamos, pero no te sancionan por homicidio y infracción a la ley de control de armas, porque se entiende que ese delito se absorbe en el otro, que tiene una pena más alta, digamos, entonces el reproche incluye incluso eso. Y aquí, partiendo, digamos, con Luciano y después con Hans, sin necesidad de hacer esta modificación, dicen, no, son dos delitos en uno y los dos se sancionan. Ahora no, lo dicen expresamente, como que es un delito autónomo. Entonces, claro, la posibilidad de combinaciones para fregarte incluso aún más está abierta para ello. Ahora, para no terminar con un tono así como... Es que obviamente si uno analiza el panorama represivo no va a poder siempre reírse de fracasos, sino que va a ver que ellos también aprenden y reconfiguran las piezas del juego, porque ellos saben que el juego se va a seguir jugando, digamos, infinitamente en principio. Mejoran su marco legal, afinan un poco los mecanismos de represión, pero yo diría que parte de la tarea es tener eso presente, pero la otra parte es la solidaridad, la acción, la agitación, digamos, por lo que están presos. A mí me llama la atención, pero el otro día iba caminando por el Parque Almagro y veía alguna propaganda
y pensaba, chuta, fácilmente cuento como 21 presos anarquistas o subversivos en este momento, y la agitación no es ni, digamos, la décima parte de cuando eran 10 presos, pero significativamente había una campaña, digamos, de solidaridad, digo, el caso Bomba Oscuro. Entonces pensaba que eso sí era lo más triste de la reconfiguración, ya no directamente represiva, sino como el efecto social de años donde se le ha dado bien duro, digamos, a todo lo que huele a subversivo, el autónomo, libertario, y que genera precisamente este efecto, digamos, que ante una cantidad de presos, yo diría, bastante mayor de la que incluso nos habíamos acostumbrado, la capacidad de agitación y de acción solidaria parece ser mucho menor. Una pregunta, ¿esta ley se pudiera objetar por inconstitucional al no tomar en consideración las atenuantes? Porque dentro del principio de legalidad, o sea, está el Código Penal, lo establece las atenuantes, entonces esta ley suprime lo que es las atenuantes, se estaría pasando por alto el principio de legalidad. Eso por una parte, esa es una pregunta. Y la otra, como comentario, quisiera referirme a los dichos de, bueno, el video que vimos, al juez del caso Bomba de la escuela militar, que me llama la atención de que estuvo con personeros de gobierno, con personeros de carabineros, dando como un discurso, refiriéndose anticipadamente. No, el juez. O sea, decía No, es el fiscal. Decía Raúl Guzmán, pues decía. No, pero es el fiscal. entonces se equivocaron ahí. Sí. Ya. Claro, por eso me llama la atención, porque se puede haber acusado de recusación a la persona. Ya. Era por eso. Obvio, efectivamente, cuando yo la primera vez que tuve una audiencia de cuando un chiquillo que era el primero que estaba ahí, que era Nicolás Bruna, cuando la primera vez que me vi enfrentada a la ley, la fiscal que estaba ahí me dijo, usted tiene que presentar una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Fue lo primero que me dijo. Así como porque también estaba aterrada, así porque era una señora que tenía hijos y que igual iba a marcha, me imagino. No sé. Y la cuestión es que desde ahí, obviamente, fue una idea que se planteó y que se sigue planteando, pero yo personalmente no la he estudiado a fondo para saber si efectivamente sería aplicable. Hay una serie de requisitos, igual el pueblo quizás puede, el pueblo una vez presentó una, quizás podría ahondar mucho más, pero a simple vista pareciera que sí, que tiene muchos vicios, ¿ya? Pero en particular yo no me he dedicado así a fondo a decir así, sí, démosle, vamos, etc. El gran problema es que cuando paralizáis, cuando lleváis ese recurso, el Tribunal Constitucional por lo general paraliza el procedimiento. Entonces, si es que tú eres querellante, te da lo mismo porque los diputados siguen presos, pero si tus diputados están en prisión preventiva, es como muy incompatible pretender, digamos, paralizarlo y que el juicio sea más largo, está como aceptable, salvo que sea sin suspender, pero ahí no tendría mucho sentido. Y el hecho que sin haber necesariamente un procedimiento, un proceso, me refiero a que por el hecho de estar vigente la ley se puede objetar. No hay que objetarlo porque sabía que esperar un proceso donde se examine. Sin proceso, claro. Pero si no, quiere decir que pasó en su momento los controles, incluso el Tribunal Constitucional. Sí, lo pasó. Habría que convencer Habría que, claro, parlamentario para que presente una moción. Este perfeccionamiento, digamos, del marco jurídico, ¿tiene referencia en otras legislaciones de otros países? Estados Unidos, pero el S0, no sé si me imagina, pero no me puedes estudiar. España, puede ser. Sí, o sea, me hizo acordar, sí, a esos lugares donde se acumulan. Pero no sé, tú conoces. Con lo del control preventivo, se ha hablado harto de eso en el debate porque, claro, los parlamentarios que lo proponen dicen que la policía, todo el mundo tiene la misma facultad. Pero los que lo han visto en serio dicen, no es tan así, digamos. Hay estados más policiales, más abiertamente policiales que otros, pero en general, y de hecho salía hasta en la tercera de ayer o antes de ayer un comentario,
o sea, sobre la ley esta hablaba narco y salió una tablita donde hablaba de cómo eran otros países y en general se requería a lo menos sospecha o indicios fundados. Creo solo Italia, mencionaban ahí, la policía podía hacer lo que quisiera, pero bueno, Italia tiene toda esa tradición de política criminal fascista también que debe pesar harto. Los países más, que se creen más liberales por lo general no autorizan que la policía haga lo que quiera. Otra cosa es si en la práctica, digamos, lo hace o no. Y con la cuestión de la regulación de los explosivos no estoy muy claro. Solo sé que esta ley de control de explosivos ha tenido esas tres grandes fases, digamos, partiendo por una ley que propone un senador DC, en la época lo conocían como ley Carmona, creo. Y ahí notoriamente era para evitar que se armara, digamos, los cordones industriales. Y después Pinochet la retoma y dice, bueno, los terroristas subversivos que estamos con los extremistas que decían esa cosa también ocupan bombas, explosivos y armas, entonces la adapta como para perseguir eso. Y después Lago en 2005 la retoma y dice, bueno, las molotov se han vuelto un problema, metámoslo ahí explícitamente, pero no sé mucho de regulación comparada de eso. Vamos a estudiar. Me llama la atención como los medios de comunicación, como decía Julio, con todas las protestas, eso de no más delincuencia y tanto pago ciudadano que hay, que también contribuyan a aprobar todas estas medidas súper represivas que ha propuesto el gobierno dentro de la agenda constante y delincuencia. Y de cómo también los diversos organismos no gubernamentales como la Fundación Paz Ciudadana siempre como que ha contribuido a reformar el Código Penal y así leyes penales y endurecer más, como bajo el marco de que se castiga la delincuencia común, siendo que entonces con políticas represivas ya que no pueden hacer reformas a la ley anterrorista, que quisieran hacerla, copiarla a la española, pero no sé, por el control de identidad preventivo. Esa weá no es preventivo, pues es de frentón represiva la weá porque no tenéis ninguna circunstancia, un Paco te puede parar por cualquier weá. No sé, ¿cómo no nos hemos dado cuenta de cómo no han cambiado toda la política represiva y la han endurecido y la hemos militado? Bueno, como la ley de control de armas se vendió súper bien, yo encuentro, como en términos de evitar que los menores de edad tuvieran armas, evitar el tema de las balas locas, las poblaciones, ¿cachai? Se vendió así, pero desde ahí se vendió, ¿cachai? Nadie dijo y nadie tampoco nos preocupamos, oye, esto también así es para marcha, también, entonces, sí, así, esa es mi principal autocrítica. Y también como los medios de comunicación también generan un pánico en la población y eso hace que la gente acepte, ya sí, vamos a estar todos más seguritos con tal de que nos repriman, nos restrinjan ciertas libertades, pero también tiene que ver todo con un círculo que es como también vendís miedo y también vendís seguridad y esto sacan de todo negocio y también con aumentar la pena, encarcelar más gente, hacer más cárceles. Sí, es un tema importante porque mucha gente piensa que Paz Ciudadana es la derecha, pero Paz Ciudadana desde el inicio son los dos bloques unidos en torno a la definición de un nuevo enemigo interno que ellos lo perfilan y donde derechamente, como decía ella, como que gestionan, administran el miedo. Las primeras, en la época de Paz Ciudadana, no habían tenido ni abogados ni criminólogos, eran como periodistas, una plataforma comunicacional. Los más viejos se pueden acordar de que daban unos spots donde salía una voz en off que era la del delincuente y así ven para acá y decían, los delincuentes también necesitamos una ayudita. Claro, se veía alguien como un cabrón chico tratando de echarse un foco. Decía, dale nomás, dale, si los delincuentes también necesitan una ayudita. Y esa weá generó estratégica y calculadamente un miedo de masa, individual y de masa, digamos, que se administra hasta el día de hoy. Y donde además esa cuestión que se ve ahora del escenario casi como de Guerra Fría, donde la derecha era dura y la izquierda era progre en materia de política criminal, ya se rompió totalmente. Pide la misma hueá, la ley Emilia la hace todo.
En eso la gente tiende a olvidarse de que paz ciudadana es realmente importante en la puerta giratoria del poder, digamos, por ocupar la expresión que creo que es CIPER, una investigación. Y uno se da cuenta que, por ejemplo, no sé, Javiera Blanco, viene de ella, era la que estaba con el general del pueblo cuando se murió y me acuerdo cómo lloraba la noticia. Y ella era una persona que no es de derecha, que es concentracionista, digamos, era de Paz Ciudadana, ahora es la ministra de Justicia. Y se lleva ahí a trabajar con ella a personas que estaban en distintos sectores del sistema penal, que es lo que tenían todos de la matriz Paz Ciudadana. Entonces, como todo un estilo represivo tramado ahí, y que además es curioso porque como la cuestión se ha derechizado aún más, si uno ve los debates de nueva agenda corta, como que Paz Ciudadana iba a plantear cosas relativamente sensatas desde el punto de vista general del derecho, y los parlamentarios más fascistas dicen, los directorios saben que están diciendo esto acá, y les sonaba como muy progre. Entonces como que ellos contribuyeron a, digamos, radicalizar todo el espectáculo represivo, pero como ese espectáculo siempre se queda corto, la cuestión se va incluso más allá de lo que ellos habrían deseado y se terminan adaptando, y por eso digamos, está el escenario como está. Ahí se me olvidaba el dato que se dio al discutir esto, hasta uno se cae de raja sorprendido, pero al año se practican como 2.100.000 controles de identidad. Yo calculaba con un amigo, o sea, a ver, si incluís de ahí a la población de menos de 14 años y a los mayores de 65, que por definición es medio difícil aplicar el control de identidad, es como si uno de cada 5 personas, en promedio, ¿sí? Uno de cada 5 personas al año le hacen un control de identidad. Se debería asumir, digamos, la cuestión barrial, social, de clase, me imagino las cifras que te podría encontrar, pero por de pronto es bastante falsa, digamos, la justificación que dicen la policía no tiene facultades preventivas y por eso hay 60.000 órdenes de detención que no se han cumplido. Es decir, bueno, y si no las cumplen, haciéndole controles a 2 millones de personas al año, ¿qué quieren? Digamos, que controlen a 15 millones de personas, esa sería la única manera de que digamos, puedan cumplir esas órdenes de detención. Pero eso es un fenómeno que también es bastante claro y se ha señalado, digamos, de que donde lo que hace que la misma demanda de inseguridad, de puerta giratoria y todo eso, trata de pedirle a la ley que haga lo que en realidad debería hacer la inteligencia de los actores del sistema. Pero como no apunta la inteligencia ahí, siguen echándole la culpa al empedrado que es la ley. Entonces dicen, endurecemos las leyes, pero los fiscales, los jueces siguen, digamos, operando con los mismos criterios, pero suministrando todo ese argumento para que siempre sea necesario endurecer la ley un poco más. Les quería preguntar, porque tú mencionaste el caso de Cristóbal y Germán, y por lo que yo tengo entendido, ellos hicieron una denuncia acerca de que fueron torturados, hicieron amenazas. Entonces, por lo que yo he visto en la práctica, generalmente los pagos como que incurren esas prácticas de acusar de, por ejemplo, maltrato de obra o bien lanzar armas molotov, cuando ellos son los que han ejercido esa violencia ilegal. Entonces quería ver, como en la ciudadanía actual, dar un poco más, por lo menos lo que se ha visto la tendencia que los pagos van a pasar a la justicia civil, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se proyecta eso? Porque en el fondo los pagos trabajan con los fiscales y ahora como que se ha vuelto un poco la tortilla y van a ser los fiscales los que van a tener que como investigar la institución. Porque la verdad es que yo me acuerdo que en 2011 vimos muchos de esos casos. O sea, por ejemplo, un compañero mío fue golpeado así, quedó con la cara morada y después fue acusado por maltrato de obra. Entonces, como una forma de compensación de no hacer los pagos. O sea, ejercen la violencia y después, como para salvarse la cuestión, acusan de alguna otra cosa. Entonces, ¿cómo se proyecta eso sí hacia el futuro? Por favor, responder. Creo que los dos podemos responder porque los dos estamos metidos en la querella contra los pagos. Mira, en la carpeta investigativa de los chiquillos como dato salía que los pagos pusieron ahí en su declaración de que las lesiones que se habían provocado eran producto de que los chiquillos pusieron tenaz resistencia y por tanto lo que se ha visto en la práctica es que las querellas por tortura, en general contra los pacos o también contra gendarmes, actualmente, o sea, gendarmes sí, o no, pacos no van a tener que ser, sí, o militares, claro, quedan radicadas en la justicia ordinaria, o sea, civil, normal. ¿Ya? Y efectivamente los fiscales de servicios del Estado han tenido que investigar a los funcionarios policiales.
Y están obligados porque no toda la fiscalía sí, pero la gran mayoría ya ha seguido sentando un precedente de que ellos también tienen que investigarlo. ¿Ya? Y bueno, ahí no creo que no hay ninguna condena a Paco en justicia ordinaria, todavía no. Bueno, Julio fue... Sí, no, la verdad es que ese es un tremendo problema y nos habla, digamos, respecto de las discusiones que uno puede hacerse o no sobre el uso del sistema formal de justicia, digamos, porque claro, una cosa es que uno se ve obligado a usarlo cuando ellos te están acusando de algo, sino algo que uno escoja, digamos, se ve obligado a defenderse. Pero cuando uno elige, no sé, denunciar o querellarse, obviamente, o incluso poner un recurso de cualquier tipo, es mucho más complicado políticamente porque está en parte, en el mejor de los casos que va bien, está ilegitimando el sistema en cierta medida, por eso claramente sí. La cuestión es que si te quedó otra opción o no, o qué es lo que pretendí lograr, no sé, es bien complejo de abordar. Pero por sobre todo yo creo que, no sé, trato de manejarme con que en principio siempre creo que es mejor complicarle las cosas a la represión. Y eso incluye, si no te cuesta mucho, denunciar, querellar, pero al mismo tiempo saber que lo más probable es que esas cuestiones no tengan buen puerto nunca, digamos, aunque en parte depende también del vino que le pongáis, quizá habría que priorizar las causas. Lo que verdaderamente nos parece que es tortura, yo creo que debiera haber querellas siempre, digamos. Va por último decir, los fiscales no hacen ni una hueá, porque ese es el gran dilema, porque hasta ahora, hasta hace poco, si acusaba a un Paco por malos tratos, se iba a la justicia militar, donde siempre me acuerdo un informe de hace unos cuantos años, del informe de derechos humanos de la UDP, decía que el 95% de los casos eran sobreseídos. Y de los donde se aplica sanción, habría que ver qué sanciones se aplicaban, digamos, sanciones ridículas para la gravedad de los hechos. Entonces toda la lucha, Leguleya ahí fue por el lado de decir, no, pues esto tiene que ver con la justicia ordinaria. Y si bien todavía no está resuelto en todo el país, diría que por lo menos en la metropolitana más o menos sí, y en Rancagua, y ahora nos hemos visto enfrentados al problema de que, sí, chucha, no sé qué es peor, si un fiscal militar más o menos diligente, o el Ministerio Público de no sé qué, los mismos fiscales que son los que te persiguen, digamos, proletarios todo el día y a los compañeros, de repente le decir, mira, en este caso es tortura, ahora el jugador tenés que investigar y tratar de cagarte con el mismo entusiasmo que lo haces con el resto de tu clientela, es tu colaborador, policía o gendarme. Y los fiscales obviamente no son muy entusiastas para reprimir eso, más bien están, claro, como hay querella no pueden ir y guardar la weá, entonces algo que tienen que hacer, pero en la práctica hacen re poco. Salvo que por alguna razón el caso sea emblemático, y en cuanto a eso hay varios ratis que han terminado presos por casos que incluyen tortura, asociación ilícita, un montón de weas muy siniestras. Gendarmes, todos los gendarmes que he visto que han sido condenados por tortura han sido condenados en abreviados con beneficio. Paco hasta ahora no se ha logrado condenar y está esa gran dificultad, digamos. El caso Villacura, de hecho el martes que viene, es la última instancia de ese caso en la Corte Suprema, porque ahí si se fijan, eso sí que es para indignarse, digamos. Al chancho aquel lo sancionan en la justicia militar, y la justicia militar aplica un delito del Código de Justicia Militar, violencia innecesaria con resultado de muerte, que tiene una pena mínima de 5 años y 1 día, es decir, tenía que irse en cana sí o sí. ¿Y qué hacen ahí? Decir que tiene 2 atenuantes, dice, además de ser reprochable de conducta anterior, colaboró con la investigación. Pero el Villacura mintió respecto a que dijo que no había ocupado la ametralladora, limpió la ametralladora con alcohol y le repuso munición propia. Claramente eso no es colaborar, digamos, pero le dijeron que tiene 2 atenuantes, entonces no se va a ir en cana, solo va a quedar con libertad vigilada todo ese tiempo. Y después en la corte marcial, dicen, ¿saben qué? En realidad ni cagando tenía la atenuante de colaboración porque mintió, limpió el arma, pero en realidad nos dimos cuenta que no es un delito del Código de Justicia Militar, es un delito del Código Penal y es simplemente un cuasi delito de homicidio. Entonces le dan ni siquiera ya libertad vigilada, sino remisión condicional de la pena. Y ese es el último caso emblemático de Paco juzgado por justicia militar. El martes son los alegatos tratando de decir que el delito efectivamente era el delito original y eso se va a dirimir ahí.
pero tiene todas esas dificultades, digamos, no creo que para que no le vaya a pegar.